tal amigos? Bienvenidos a Noticias EBTV. Yo soy María Carolina González, acompañándolos en este repaso de las informaciones más importantes del día. Recuerden ustedes que tienen a su disposición nuestras redes sociales, también nuestra plataforma digital, nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. En todos somos @EBTV Miami. Así comenzamos. La Unión Europea se prepara para adoptar sanciones contra altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela en respuesta a las últimas decisiones de renovar, por medio de una sentencia judicial ilegal, el Consejo Nacional Electoral. Las sanciones serán aprobadas contra al menos una decena de funcionarios e implica la prohibición de viajar a los países de la Unión Europea, la inmovilización de bienes y el congelamiento de cuentas. Este grupo se sumará a los 25 incluidos desde 2017 en una lista de sancionados que ocupan cargos oficiales y fueron responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia en Venezuela. Este lunes 29 de junio se reúne en Bruselas el Grupo de Trabajo de Consejeros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, que se ocupa de cuestiones legales, financieras e institucionales de la política internacional del bloque, entre ellas lo relacionado al régimen de sanciones, y la situación de Venezuela está en la lista del debate que tendrá lugar. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el español Josep Borrell, ha criticado en los últimos meses la postura de Maduro para impedir negociaciones creíbles que conduzcan a unas elecciones libres y limpias para solucionar la crisis política e institucional de Venezuela, la cual se ve reflejada en el éxodo de casi 5 millones de venezolanos a lo largo de América del Sur y Europa. Entre tanto, autoridades colombianas capturaron a Ramón Rodríguez Guerrero, otro presunto espía del régimen de Nicolás Maduro. Inteligencia Militar llevaba meses siguiéndole la pista a Ramón Rodríguez Guerrero, quien fue detenido el viernes 26 de junio por la noche en el barrio 7 de agosto. Los cargos contra el detenido son falsedad en documento público y tráfico de migrantes, pero su historia podría ir mucho más allá de estos delitos. De acuerdo con el diario El Espectador de Colombia, la captura ocurrió en la misma casa a la que Inteligencia Militar llevaba meses siguiéndole la pista, pues se había detectado que allí llegaban con regularidad venezolanos cuyo estado migratorio era irregular y arribaban también militares que habían desertado al régimen de Nicolás Maduro. Rodríguez se encuentra detenido en la URI de La Granja, al occidente de Bogotá, y se pudo conocer que en el 2014 había ingresado de manera irregular y según documentos de inteligencia militar conocidos por El Espectador, sus conexiones no serían solo con el régimen de Maduro, sino con la guerrilla del ELN, específicamente en el estado Apure, donde al parecer viven sus familiares relacionados con el chavismo. Por cierto que Iván Simonovic, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante Estados Unidos, aseguró que el gobierno interino elaboró una vía legal para detener a los cabecillas del régimen de Nicolás Maduro. El funcionario adelantó que desde hace meses se trabaja en dos convenios, uno que involucra a Venezuela, Estados Unidos y la DEA junto a agencias homólogas y otro al que se le añadiría Colombia y Brasil como países estratégicos y que es mucho más amplio porque involucra inteligencia policial y financiera. Sobre si estos convenios podrían desencadenar una acción policial para detener a Maduro, aseguró que hay términos en los cuales se establece esta posibilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el régimen tiene el control sobre los organismos de seguridad. Y el régimen venezolano anunció el despliegue de militares en regiones fronterizas con Colombia, esto para antepasos ilegales que Nicolás Maduro ha vinculado con un aumento de casos confirmados con el nuevo coronavirus. Maduro ordenó la creación de zonas estratégicas de defensa integral temporales en los estados Zulia y Táchira. A su vez, la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, aseguró que los cruces por las trochas que se han convertido en vehículo para la propagación del virus. El régimen reporta 5.130 casos confirmados de COVID-19 con 42 muertes, cifras cuestionadas por sectores democráticos y por organizaciones como Human Rights Watch, que denuncian que el número de contagios es mucho mayor. Y en otro orden, Leopoldo López desmintió un artículo de The Wall Street Journal que lo señala como ideólogo y organizador de la llamada Operación Gedeón, mediante la cual se habría intentado un supuesto derrocamiento del dictador Nicolás Maduro a principios del mes de mayo.
The Wall Street Journal, sin fundamento ni pruebas, publicó una serie de acusaciones en contra de los líderes de Voluntad Popular y de mi persona completamente falsas. Además, me acusan sin presentar ningún tipo de pruebas y no las presentan porque simplemente no existen, señaló Leopoldo López a través de su cuenta en Twitter. Asimismo, López, quien se encuentra alojado como huésped en la Embajada de España en Caracas, recordó que los militantes de Voluntad Popular han sido blanco de persecución política mediante cárcel injusta, retaliaciones, torturas y exilio forzoso, propiciado por el régimen de Maduro. Y Valesca Pérez de Acosta, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, exigió justicia al Estado venezolano a un año de la muerte de su esposo por torturas, mientras estaba bajo custodia de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, justo un día antes de su audiencia de presentación. Acosta Arévalo falleció en el 2019 bajo custodia de funcionarios de la DGCIM. Un día antes de morir, cuando iba a la audiencia de presentación, el militar no podía ponerse en pie debido a las torturas que sufrió desde que fue ilegalmente privado de libertad, situación que fue confirmada por el efectivo castrense cuando, al ser cuestionado al respecto, asintió con la cabeza y pidió auxilio. Asimismo, el cuerpo del capitán presentó torturas evidentes, de acuerdo con la información de la autopsia que se filtró a la prensa. Mediante un comunicado, la esposa del militar recordó que el cuerpo del capitán les fue entregado a sus familiares 13 días después de su fallecimiento y fue enterrado bajo lo que el régimen llama una inhumación controlada, un sepelio al que solo pudieron asistir 5 familiares y con el ataúd tapado. A propósito de cumplirse un año de la muerte del capitán Acosta Arévalo, su esposa, Valesca Pérez de Acosta, solicitó a los organismos internacionales en materia de derechos humanos que investiguen este caso y responsabilicen a la dictadura criminal de Nicolás Maduro por este hecho. Soy Valesca Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta. Hago un llamado a toda la comunidad internacional y todas las organizaciones que conforman los derechos humanos que no podemos permitir más torturas y no podemos dejar la muerte del capitán en el olvido. Momento de una primera pausa, amigos, no se aparten, que tenemos mucho más al regresar acá en Noticias EBTV.